Uno de los principales pilares de la medicina moderna es la terapia ortomolecular. Terapia que nos dice a nosotros que debemos suplementar vitaminas y minerales que hemos perdido por la agitada vida del siglo XXI. En el día de hoy estaremos hablando del silicio como elemento mineral y del silicio orgánico principalmente como fundamental en el desarrollo y en la vida del ser humano. Entremos pues a hablar del maravilloso mundo del silicio. Dos tipos de silicio existen en la naturaleza, el silicio mineral y el silicio orgánico. Iniciemos hablando del silicio mineral como elemento químico metaloide que forma parte de la familia de los carbonoideos. Debemos tener en cuenta que es el segundo elemento más abundante después del oxígeno, ya que constituye entre un 28 y un 30% de la corteza terrestre. Los minerales que contienen silicio constituyen cerca del 40 al 60% de todos los minerales comunes. Y recordemos que fue identificado por primera vez por Antonin Lavoisier en el año de 1787. Significa esto que el 60% de todos los minerales que encontramos en la naturaleza contienen silicio, y allí su importancia. Del silicio mineral podemos decir que es importante en la industria por los siguientes aspectos. Como material refractario, se usa en la fabricación de cerámicas, de vidriados y de esmaltados, como elemento fertilizante en la agricultura en forma de mineral primario rico en silicio, como elemento de aleaciones en las diferentes fundiciones de la industria, en la fabricación de vidrio para ventanas y de vidrio aislante. Recordemos que el carburo de silicio es uno de los abrasivos más importantes de la industria, y también es muy importante su uso en medicina, sobre todo en la fabricación de láseres médicos y de láseres industriales. Y este silicio, ¿qué misión cumple? Determina el tipo de onda. La cantidad de silicio determina el tipo de onda del láser, de allí su importancia en la fabricación de dichos rayos. Y muy importante tener en cuenta, la silicona que se usa en medicina, en implantes y estéticos y en la fabricación de lentes de contactos es extraída a partir del silicio. Entonces miremos todo el mundo de aplicaciones industriales que encontramos en el silicio. Pero en el día de hoy, con fines académicos, estaremos hablando entonces del silicio orgánico. El silicio orgánico es un mineral que está presente en nuestro organismo en pequeñas cantidades, de aproximadamente el 0.01%, por lo que también se le denomina oligoelemento. ¿Y qué son los oligoelementos? Los oligoelementos son sustancias químicas que se encuentran en pequeñas cantidades en el organismo y que intervienen en su metabolismo. Se les conoce de esta manera como oligoelementos o elementos traza, debido a que la cantidad requerida de cada uno de ellos es de menos de 100 miligramos. Estos elementos químicos, en su mayoría metales, son esenciales para el buen funcionamiento de las células. Miremos algunos ejemplos de ellos. Los bicarbonatos facilitan la digestión de los alimentos. Los cloruros actúan como antioxidantes, protegiendo al organismo de los dañinos radicales libres. El potasio, fundamental en la contracción cardíaca y como estimulante de la circulación sanguínea. El silicio, tema de estudio en el crecimiento, en el desarrollo y en la construcción del tejido conectivo, fundamental en el ser humano, como lo estaremos viendo a lo largo de la charla, de la conferencia del día de hoy. El magnesio como oligoelemento actúa en la asimilación del calcio y en la síntesis de la vitamina C. El calcio, fortalecimiento óseo, fortalecimiento dental, fundamental en la contracción cardíaca, en el riego sanguíneo. Entonces, miremos cómo todos estos oligoelementos cumplen una función en nuestro organismo. Son muchas las evidencias de diferentes estudios donde nos hablan de la importancia del silicio, sobre todo en el proceso de la osificación, específicamente en la síntesis del colágeno,
en la formación del tejido óseo y en la construcción del tejido conectivo. Carl Lisle, en el año de 1986, nos habla a nosotros con su grupo de colaboradores sobre la esencialidad del silicio en la biología. El mismo Carl Lisle, en el año de 1986, nos habla en su estudio del silicio como un elemento traza, esencial para la alimentación de los animales. Everest y Connors nos habla a nosotros también del silicio desde la bioquímica. Calhoun, ya en el año de 1998, nos empieza a hablar de la absorción del silicio en los sujetos sanos. Y ya empezamos a hablar de la importancia del silicio en el tejido conectivo, en el tejido conjuntivo. Los iones metálicos en la biología y la medicina. Interesante estudio hecho por Kohler y colaboradores. Ya esto empezamos a hablar nosotros entonces de biología, de matriz extracelular y de tejido conectivo, con la aplicación y con el desarrollo a través de los estudios de investigación hechos con el silicio. Hoth, en el año de 1993, empezó a hacer estudio de efectos a corto plazo del silicio orgánico a nivel del hueso trabecular. Son muchos los estudios que nosotros tenemos con respecto al silicio, pero vamos a entrar a hablar un poquito de esas indicaciones y de esas propiedades del silicio orgánico para el uso del ser humano. El silicio orgánico, familia de los organosilicios, dentro del cual se encuentran los silanoles, los sinanodioles y los silanotrioles, son elementos esenciales para la materia viva, plantas, animales y seres humanos. Pero lo más importante es el papel que juegan en el crecimiento, la calcificación y la formación del cartílago y del tejido conjuntivo o tejido conectivo. En el crecimiento, comparando pollos nutridos normalmente a otros carentes de silicio, se encontró una atrofia de todos los órganos examinados, la cresta más reducida y, lo más importante, en los huesos largos y en el cráneo eran mucho más pequeños de aquellos que habían sido alimentados con dietas ricas en silicio. Carl Lisle yo lo había demostrado, como lo dijimos en los estudios anteriores, en el año de 1972, que una deficiencia de silicio en las ratas y los pollos conllevaba a trastornos del crecimiento y del desarrollo de los huesos. Ahora hablemos de la importancia del silicio en la calcificación. El silicio juega un importante papel a nivel de la matriz del hueso, también a nivel de su calcificación y sobre todo al comienzo de su formación, independientemente de la acción de la vitamina D. En la formación del cartílago y del tejido conjuntivo es fundamental, en particular en la fabricación de colágeno y de los proteoglicanos de la matriz, sustancia fundamental para la estructura y firmeza de los tejidos, así como de las funciones biológicas y fisiológicas del ser. Pero ¿por qué la importancia del tejido conectivo? ¿Por qué venimos hablando del tejido conectivo y del silicio? El tejido conectivo o conjuntivo es uno de los 4 tejidos básicos del cuerpo, junto con el tejido epitelial, el nervioso y el muscular. El término conjuntivo define la función de unión o conexión que realizan las moléculas y estructuras que constituyen este tejido con el resto de tejidos y con el esqueleto. De hecho, el tejido óseo constituye una especialización del tejido conectivo. Su función viene dada por una serie de características diferenciales respecto al resto de tejidos del organismo. Los tejidos epitelial, nervioso y muscular son tejidos esencialmente celulares. Sus células pueden deformarse y desgarrarse cuando son sometidas a tensiones y presiones. En cambio, el tejido conectivo presta sostén al resto de células porque presenta un comportamiento importante a la sustancia intercelular, la que hoy denominamos la matriz extracelular. Matriz extracelular que ocupa los espacios que hay entre las células, ya sean las del propio tejido conectivo como las de los otros tejidos. Esta sustancia actúa a modo de cemento uniendo todas las partes del cuerpo
y permitiendo todas las funciones biológicas de él, tanto de bionutrición como de excreción de toxinas. Entonces vemos la importancia del tejido conectivo en la fisiología del ser humano. Y este tejido conectivo, como lo dijimos anteriormente, es fundamental en la acción del silicio. El silicio como formador y estimulación de dicho tejido. Recordemos que los malos hábitos alimenticios son sin duda una de las causas fundamentales de la etiopatología de las enfermedades. Los macroelementos y los oligoelementos o microelementos presentan un papel estructural y fisiológico en el organismo por su acción de organizadores celulares e intercelulares. De entre estos oligoelementos, el silicio orgánico se presenta como un importante corrector de todos los tejidos. Recordemos que la mala alimentación es la principal responsable de la acidosis en el organismo y esta a su vez es la mayor responsable en la generación de enfermedades crónicas y en enfermedades degenerativas. El ser humano nace con un capital de silicio orgánico. Sin embargo, dicho capital va disminuyendo con los años. Se considera que el ser humano pierde poco a poco hasta el 80% del silicio orgánico entre la madurez sexual y el fin de su vida, lo cual acarrea la debilitación del sistema inmunológico y la degeneración celular, fenómeno irreversible, puesto que el ser humano es incapaz de transformar el silicio mineral en silicio orgánico. Para dicha transformación se requieren las plantas y los organismos. Algunos microorganismos actúan a nivel de la construcción y la producción del silicio orgánico. Además, los niveles de silicio en el organismo pueden variar por diversas causas. Según el género, se ha observado un 35% menos de silicio en el tejido muscular de la mujer que en el tejido muscular del hombre. Según la dieta alcalinizante ayuda a la producción del silicio. ¿Y qué es una dieta alcalinizante? Una dieta rica en granos, cereales, frutas y verduras. Mientras que las dietas acidificantes disminuyen la cantidad de silicio en el organismo y son las carnes rojas, los lácteos, las harinas refinadas, los azúcares refinados, los principales causantes de la acidosis metabólica. También, según los hábitos del paciente, pues vienen la producción de toxinas, lo que en homotoxicología denominamos homotoxinas. Unos malos hábitos son responsables de una disminución en la producción o en la cantidad de silicio que se encuentra en el organismo. Y el ejercicio también es fundamental en la cantidad de silicio. La tensión del organismo, simplemente por el hecho de la práctica de actividades físicas, hace consumir al organismo un mayor número de oligoelementos y el silicio en particular, teniendo en cuenta que el ejercicio es necesario para mantener la salud. Por eso es fundamental el suplemento nutricional a base de silicio. Al contrario del humano, numerosos microorganismos y plantas, entre las diatomeas, los radiolarios, los hongos, entre otros, son capaces de transformar el silicio mineral en silicio orgánico y de asimilarlo para nutrirse, fabricándolo a partir del silicio mineral, capacidad que ya dijimos el hombre no tiene. Por ejemplo, en la superficie de los granos de la arena, ciertas bacterias segregan un ácido orgánico que actúa sobre la película superficial del silicio. Gracias a esta acción, a la acción de estas bacterias, podemos recolectar un porcentaje importante del silicio orgánico y sobre todo de los silanoles, que son fundamentales para la producción del tejido conjuntivo. Ciertas plantas pueden transformar sus derivados de silicio mineral en silicio orgánico. Los cereales integrales son una de las fuentes naturales más ricas en silicio orgánico. Las legumbres, las hortalizas como la remolacha, la patata y la alfalfa también son buenas fuentes de silicio orgánico. Entre las plantas medicinales ricas en silicio orgánico destacan sin lugar a duda la cola de caballo,
que es el vegetal más rico en silicio orgánico que se puede encontrar, teniendo en cuenta el clima y el tipo de suelo donde sea cultivado. Contiene entre un 10 y un 60% de silicio para convertirlo en silicio orgánico. Los brotes de diente de león, el salvado de los cereales integrales, la levadura de cerveza, también tienen buen aporte de silicio. El problema es que al cocinar los alimentos este mineral se pierde, quedando a veces hasta solo el 2% de la cantidad inicial del silicio que presentaba la planta. Debemos tener en cuenta que las dietas actuales, por causa de los modernos métodos de cultivo, dañan la flora del suelo y por la escasez de elementos fibrosos en estas dietas hay mayor aporte de silicio. ¿Cómo corregimos este problema? Con una adecuada suplementación de silicio en forma asimilable. Esto es silicio orgánico. Por todo esto es fundamental el silicio administrarlo como suplemento nutricional. Podemos ver entonces la importancia del silicio en la dieta del ser humano, como organizador del tejido conjuntivo o tejido conectivo. Ya hemos visto para qué nos sirve, cómo lo obtenemos, de dónde lo obtenemos. Continuemos entonces con esta conferencia sobre el silicio. Funciones del silicio orgánico. El silicio orgánico y la salud cardiovascular. Dos elementos críticos determinan la calidad del silicio en nuestras arterias: su flexibilidad y su calibre. Las paredes arteriales son uno de los tejidos del cuerpo que presenta mayor concentración de silicio orgánico, siendo la aorta nuestro órgano más rico en silicio orgánico. La aorta infartada presenta hasta 25 menos silicio que una aorta normal. En esta área de la salud, el silicio actúa a 3 niveles. Primero, protege la pared arterial. Segundo, disminuye los niveles de colesterol. Y tercero, tiene una acción hipotensora. Los estudios experimentales llevados a cabo desde los años 60 hasta nuestros días han demostrado el papel constitutivo y protector del silicio sobre las fibras elásticas de las arterias. Dichos estudios descubrieron una serie de hechos de suma importancia para comprender la patología arterial. Primero, el deterioro de las fibras elásticas de las arterias está determinado por la pérdida de silicio. Segundo, el nivel de silicio de las arterias decae con la edad. Las arterias de los niños presentan hasta 4 veces más silicio que las personas de la edad adulta. Tercero, el proceso de la formación de las placas de colesterol corre paralelo con la pérdida del silicio. Quinto, la pérdida de silicio hace que las fibras elásticas se fragilicen y se fragmenten, favoreciendo la permeabilidad a los lípidos. Sexto, este empobrecimiento de las fibras elásticas antecede a los depósitos de grasa y de calcio en las paredes arteriales. Séptimo, a mayor pérdida de silicio, más profunda es la calcificación de la placa de colesterol. Y octavo, una arteria enferma de ateroma tiene de 10 a 20 veces menos silicio que una arteria normal. Y allí, entonces, la importancia de tener en cuenta el silicio en la salud cardiovascular. Recordemos, protege la pared arterial, disminuye los niveles de colesterol y tiene una acción hipotensora. Ahora, este silicio como anticolesterol. El silicio orgánico contribuye a la salud cardiovascular al disminuir los niveles de colesterol y la hipertensión arterial. Los niveles de colesterol en sangre disminuyen, los niveles de colesterol en hígado disminuyen, los niveles de colesterol en la aorta disminuyen. El silicio orgánico contribuye a disminuir la hipertensión arterial al restablecer la elasticidad de las arterias y equilibrar los valores bioeléctricos del sistema cardiovascular. En el transcurso de pocos días después de estar tomando silicio orgánico, se empieza a obtener resultados positivos en este sentido. Ahora,
El silicio también es fundamental administrado en las patologías de los huesos y de los cartílagos. Administrado en pacientes con dolores óseos, permite obtener una mejoría con recuperación de la movilidad y la desaparición gradual del dolor. En el proceso de la osificación, el silicio va ligado al calcio, de tal manera que es indispensable para la absorción y fijación del calcio a los huesos. Miren la importancia para los odontólogos, miren la importancia para los pacientes con osteoporosis. Las radiografías de control efectuadas en pacientes tratados con silicio permiten constatar una remineralización de las zonas descalcificadas. Por otra parte, el aporte de silicio a nivel de huesos, tendones y músculos mejora en gran medida las enfermedades reumáticas. Con respecto a las fracturas óseas y la recalcificación, los estudios realizados desde los años 60 muestran una aceleración de este proceso por la acción del silicio orgánico. Resumamos entonces la importancia del silicio en el hueso y los cartílagos. Primero, imprescindible para la formación del colágeno. Segundo, imprescindible para la calcificación. Tercero, necesario para la formación del hueso. Cuarto, necesario para la formación de los cartílagos. El silicio orgánico ha mostrado claramente sus efectos terapéuticos en el tratamiento de enfermedades reumáticas. En estas dolencias, el silicio logra disminuir el dolor y la inflamación y provocar una gradual regeneración del cartílago de las articulaciones afectadas. Asimismo, da muy buenos resultados en el alivio de las dificultades de movilidad asociada a estas afecciones. Por tanto, el silicio es analgésico y antiinflamatorio, pero además aporta la ventaja de ser natural y de no provocar ningún efecto secundario. También debemos tener en cuenta el silicio en las terapias anti-envejecimiento, por neutralizar los radicales libres, por potencializar el selenio, además de ser, recordémoslo, el constructor del tejido conectivo. Y también se le da una utilidad en el tratamiento antiestrés, ya que mejora la conducción del impulso nervioso y de los productos naturales reguladores como son el magnesio y el calcio, entre los otros oligoelementos que él ayuda a estimular en el organismo. Pero, ¿cómo conseguimos el silicio? Como muchos minerales, el silicio orgánico no se debe tomar en forma ponderal, porque si lo tomamos en su forma mineral, nos puede producir, entre otras patologías, la silicosis del minero, que es uno de los factores por los cuales el silicio a veces es criticado por muchos autores. El silicio se debe tomar en forma de oligoelemento. Esto hará que sus beneficios sean muy diversos y afecten positivamente a partes muy distintas de nuestro organismo. ¿Cuáles son las presentaciones posibles y más comunes que encontramos hoy en día? Hay terapias naturales como las sales de Schudler. La homeopatía también utiliza el silicio orgánico desde hace muchísimos años con buenísimos resultados en dolencias muy diversas y suele venderse en forma de comprimidos. La fitoterapia también utiliza la cola de caballo desde hace siglos para aportar silicio orgánico y remineralizar a los pacientes en caso de fracturas, osteoporosis, caries dental, entre otras. Se pueden tomar las plantas en forma de infusión, en gotas, comprimidos o cápsulas. Principalmente hoy en día lo estamos encontrando en forma de cremas y en forma de gotas. Se trata del denominado silicio orgánico OS5 o de quinta generación, que es el resultado de la investigación del químico Norbert Dufour, que se inició más o menos en el año de 1957 y que continuó Ribold en 1994, cuando sintetizó el silicio orgánico de manera que pudiera ser más asimilable por el organismo. Todas estas formas de tomar silicio orgánico se pueden conseguir en farmacias, herbolarios y comercios de alimentos dietéticos como suplemento nutricional. Eso depende de la legislación de cada país. La dosis o la conveniencia de cada presentación dependerán, como siempre, de
la recomendación médica, de la recomendación del especialista o de las indicaciones del fabricante. Entonces vemos la importancia del silicio en la salud del hombre en general. Es importante que empecemos nosotros a tomar el silicio para disminuir el riesgo cardiovascular, para ayudar a nuestro sistema articular, para ayudar a nuestro sistema óseo y en las terapias antienvejecimiento y en las enfermedades crónico-degenerativas. Espero que hayamos aprendido algo en esta conferencia y los invito a que empecemos a tomar el silicio como oligoelemento.